Las pandillas han aumentado, el asesinato de agentes policiales. ¿Cómo debe reaccionar la institucionalidad en el país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Rápidamente vamos a lo del día. La Fiscalía General acuerda abreviar el proceso judicial en caso del expresidente Elías Antonio Saca, una vez que el exmandatario confiesa que defalcó al Estado a razón de que el tribunal reduzca su condena a 10 años, considerando que es legítimo dicho acuerdo. El 417 del Código Procesal Penal no lo establece como un beneficio, lo establece como una facultad que en este y en los demás casos puede darse. Para nosotros es importante la propuesta que hemos hecho al tribunal, en tanto que es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión. El expresidente Saca y el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlet, ellos son procesados por peculado y lavado de dinero. En el caso de Julio Rang y César Funes, únicamente por lavado de dinero. Son más de 300 millones de dólares por los que se les acusa. ¿Cuánto y cómo se podrá recuperar? Va a devolver bienes que fueron convertidos en su momento o que fueron adquiridos con fondos públicos. Los bienes, si bien es cierto, no tenemos un valúo real contemplado hasta este momento, pero rondarán los 25 a 30 millones de dólares. Los ojos están siendo puestos en nuestro país ante casos de corrupción, pero también por la ola de violencia que se vive. 12 policías han sido asesinados en lo que va de este año. Incremento en ataques al cuerpo policial en el escenario preelectoral. De eso hablamos hoy en 8 en punto con nuestro invitado de esta noche. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios Mauricio Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, que está con nosotros en nuestros estudios. Buenas noches, ministro, bienvenido, un gusto. Buenas noches, William. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, perfecto. Iniciamos de inmediato. Ministro, yo creo que, bueno, esta información, obviamente es información, hechos lamentables que han ocurrido en las últimas horas. Quizás sería prácticamente en las últimas 48 horas el asesinato de agentes policiales. Lo que hemos conocido, y usted nos rectificará el dato si lo tenemos mal, pero de 2 agentes asesinados y el caso de un sargento que se defendió en su vivienda y entendemos que entonces dio muerte a 2 pandilleros que intentaron asesinarlo. Este caso había un poco de información contradictoria de si el sargento había fallecido o si continuaba hospitalizado, pero bueno, a lo mejor si nos actualiza, ministro. Bueno, efectivamente hemos tenido en lo que va de agosto 3 casos, pero también a finales de julio habíamos tenido 2 casos más. Esta situación de la cual ya se había tenido conocimiento desde antes, pues ha llevado a la Policía Nacional Civil y a todo el sistema de seguridad a redoblar esfuerzos para prevenir estos hechos, para combatir las estructuras, para perseguir a los autores intelectuales de ello, de lo cual pues estamos ante una escalada más de la amenaza que ha habido en la Policía Nacional Civil y en las diferentes instituciones de seguridad del país desde hace ya varios años. Esta situación, recordemos, inició en el año 2013. En marzo de ese año nos atacaron la delegación de Quesaltepeque, en el Departamento de la Libertad, y de forma simultánea un patrulla de esa misma delegación pues sufrió un ataque. Ese hecho se investigó, bueno, en flagrancia se capturó a varios de los autores directos, pero hubo toda una investigación que llegó a establecer que en el entonces Centro Penitenciario de Izalco había habido una especie de cumbre de los cabecillas de una estructura de pandillas que habían acordado pues ejecutar esos actos. Ese caso ya fue debidamente condenado incluso, ya todos los autores materiales e intelectuales están condenados, pero eso marca el inicio de un periodo duro
que ha vivido la Policía Nacional Civil y el área de seguridad de nuestro país, de la cual estamos ante un intento de nuevamente la criminalidad, las estructuras de maras o pandillas, de imponer sus pretensiones a través del uso de la violencia y en particular los atentados contra la policía y contra la institucionalidad. Es decir, tenemos que estar claros que estos ataques no son contra los miembros de la policía en su carácter personal o individual. Son un ataque contra la institucionalidad del país. Son atentados contra el Estado. ¿Por qué? Porque buscan ejercer al Estado en su conjunto, al gobierno y a las demás instituciones, a un estado de temor, de inseguridad, de a través de la violencia imponer sus pretensiones. No olvidemos que estamos a las puertas de que se discuta y al final se decida sobre un aspecto muy importante, que es la propuesta que hemos presentado como gobierno, como Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Asamblea Legislativa, para que algunas de las medidas extraordinarias pues queden incorporadas de forma permanente a la ley penitenciaria. Y bueno, de hecho es un tema que quiero que lo abordemos un poco más adelante. Ministro, tenemos un gráfico por ahí, creo que lo podemos mostrar, porque Ricardo Sosa, que es un criminólogo, nos hizo llegar algunas estadísticas y usted quiero que entonces nos diga si estamos en lo correcto, porque él dice, por ejemplo, que del 1 de enero al 7 de agosto del presente año ha habido 20 asesinatos, y en estos incluye, por ejemplo, 12 agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil, un administrativo, 7 de la Fuerza Armada y 2 custodios de centros penales, que es lo que tenemos en el full pantalla. ¿Es este el dato ajustado a lo que ha ocurrido este año, ministro? Este año tenemos 22 hechos contra personal de la Policía, de la Fuerza Armada o de la Dirección General de Centros Penales. Efectivamente tenemos 22 casos. Y el año pasado, el año 2017, en todo el año tuvimos 74 casos. Es decir, los hechos continúan, tenemos periodos que se incrementan, que la amenaza se agrava, pero también hay que mencionar que desde el año 2013, en que mencionamos, dio inicio a esta situación, hemos venido en una reducción progresiva cada año. Este año, pues la tendencia es a reducir de una forma marcada también lo que tuvimos el año pasado, y pues hay que traer los antecedentes y establecer que experimentamos por periodos incrementos a los cuales pues la institucionalidad del país, principalmente la Policía Nacional Civil, ha estado trabajando desde que tuvo conocimiento de que esta situación estaba siendo planificada por diferentes estructuras de maras o pandillas. Hay que mencionar que no son todas, que es parte nada más de estas estructuras las que se mantienen activas en esta situación, y a las cuales pues se está atacando, se está combatiendo, en primer lugar persiguiendo a los grupos. Y perdón, ministro, ¿es una pandilla en particular la que está provocando los atentados, los asesinatos a los agentes o a los militares? En este periodo son 2 estructuras las que están activas y las que estarían impulsando. ¿Cuáles? En primer lugar tenemos la organización terrorista MS-13 y la conocida como Barrio 18, la línea que ellos denominan sureños. Es decir, estos son los 2 grupos. Por supuesto que estas estructuras pues tienen una organización muy particular. Hay que decir también que de cada una de estas, no todas sus estructuras locales están impulsando esta línea de operación. Ahora, ¿hasta qué punto, perdone ministro, hasta qué punto las pandillas han logrado entonces aumentar su capacidad, no sé si llamarle esto necesariamente inteligencia, pero porque sí han logrado detectar dónde se moviliza, a qué hora se moviliza un agente cuando está de licencia, ¿no? La zona donde vive, o es que resulta un poco fácil también tener esa información, ¿o no? Bueno, los compañeros que han sido víctimas en esta ocasión y también en los periodos anteriores, por lo general son víctimas cuando se encuentran de licencia en sus actividades personales, familiares, en sus lugares de vivienda. Es decir, son personas que conocen en algunas ocasiones los miembros de estos grupos
su condición de miembro de la institución. Y por esa razón, pues los identifican como blancos potenciales. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos días entonces? Porque siempre ocurre asesinatos entonces de agentes policiales. Es porque, ¿qué es lo que hace difícil, digamos, que un agente de policía pueda prevenir una situación como esa? Bueno, la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada y también la Dirección General de Centros Penales impulsan diferentes planes. Tienen equipos especializados en los lugares donde se conoce de amenazas, donde hay compañeros que se encuentran en vulnerabilidad por alguna situación en particular, o en los lugares donde operan la mayor cantidad de estos grupos. Eso ha permitido, como ya expusimos, ir teniendo cada año reducciones progresivas. Aparte de las acciones preventivas, la principal medida es el combate frontal, es decir, perseguir a las estructuras, a sus miembros a nivel intelectual y material que cometen estos hechos o que los intentan, y aquellos que se tienen conocimiento que están planificando o impulsando este tipo de medidas. Resultado de ello, estos casos tienen un nivel de impunidad muy bajo, es decir, si una persona, una estructura comete un hecho de esta naturaleza, las posibilidades de ser capturado son muy altas, y eso la Policía Nacional Civil lo ha demostrado. Sí. En segundo lugar, además de evitar la impunidad, capturar a los autores directos, a los autores materiales, pues impulsar también las medidas a nivel penitenciario que incluyen, tal como la ley lo establece, el someter a las medidas penitenciarias más duras, más estrictas, ya que nuestra legislación considera que ante un delito de este tipo, el régimen especial penitenciario es al que deben ser sometidos todos sus autores. Y en esto, la principal medida impulsada por las instituciones es un combate frontal, directo. Incluso una persona que tras cometer un hecho de este tipo huya hacia los Estados Unidos o cualquier otro país, incluso los mecanismos de coordinación y de cooperación que tenemos nos ha llevado pues incluso a capturar personas responsables de hechos contra policías o contra miembros de la Fuerza Armada, capturarlos en los Estados Unidos, en México, y tenemos muy buena coordinación, y pues la hermandad policial en la región pues nos ha llevado a tener lazos de cooperación muy estrechos, y pues en todos estos casos tenemos la ayuda de las organizaciones policiales de estos países. Para cerrar el segmento, ¿y lo que está ocurriendo entonces es estrictamente una reacción de las pandillas al accionar que está teniendo todo el cuerpo de seguridad reaccionando en el combate a las pandillas? ¿Es una reacción que puede ser una reacción natural de las pandillas? No, William. Abusando un poco del tiempo que me concede, pero esto yo quiero que quede muy claro. No es una situación nueva. Aquí estamos ante un intento de la criminalidad de imponer su voluntad, porque anteriormente obtuvieron beneficios carcelarios e incluso a través de la amenaza y la intimidación. ¿El contexto de la tregua tiene que ver con esto? Tiene que ver con ello, y también a través de la amenaza, la intimidación, llegaron a penetrar y a imponer su voluntad en instituciones del Estado como ciertas municipalidades, lo cual aseguro porque hay un caso en el municipio de Apopa e incluso otros casos de otros municipios donde eso ha quedado totalmente al descubierto. Es decir, a través del ejercicio de la violencia, incrementar los homicidios y particularmente dirigirlos contra los miembros de las instituciones de seguridad, les permitió en el pasado obtener determinadas ventajas, pero la institucionalidad ha trabajado en varios aspectos, pero menciono dos que han sido fundamentales. El primero es que la institucionalidad del país les haya cortado la comunicación fluida que a ellos les permitió, aún estando en la cárcel, seguir dirigiendo y seguir coordinando actividades ilícitas. ¿Y esto tiene que ver con las medidas temporales? También. Pero segundo hecho importantísimo, que
desde el año 2016, el Estado salvadoreño, las instituciones, les han cortado, desmontado de forma progresiva todas las redes de lavado de dinero que les permitieron gozar de los ingresos ilícitos de esas actividades. Es decir, se le han dado golpes fuertísimos, muy duros a la criminalidad. Este es un intento del crimen de hacer retroceder al Estado, de a través de la violencia, la intimidación y la amenaza, hacer hacia atrás determinadas medidas, como en el caso de las medidas extraordinarias que están aún vigentes en el sistema penitenciario. Y debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos de ese tema, de las medidas, entonces, porque esto está en manos de los diputados en Asamblea Legislativa, ¿no? Ellos tienen la última decisión. Hablamos después de esto, vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, es nuestro invitado. Ministro, antes de pasar a este tema que tiene que ver con las medidas extraordinarias, hay un tema que me quedaba pendiente del segmento pasado y tiene que ver con la situación de violencia que vive el país, el asesinato, la escalada de asesinatos de policías, pero los asesinatos en general. Y le decía en el corte comercial, estas situaciones de alguna forma pueden estar permeadas por la situación ya del contexto preelectoral que vive nuestro país. Bueno, cada evento electoral por lo general se ha visto precedido por este tipo de situaciones, en las cuales no podemos negar que ante una situación como la que estamos en este momento, pues los señalamientos regularmente se dirigen al gobierno. Y los autores de ellos, las pandillas en este caso, buscan permanecer, digamos, al margen. Entonces, no debemos acá de equivocarnos, porque un ataque contra un policía o contra un soldado son ataques que van contra el Estado mismo. Su objetivo es, a través de la amenaza, la intimidación, impactar en las decisiones que corresponde a las instituciones, a las autoridades, y sobre todo buscando que se tomen decisiones que les favorezcan. En este caso, una muy importante es el tema penitenciario. El tema penitenciario para estos sujetos, estos criminales, es clave en este momento, puesto que estamos ya a 2 meses que finalice el plazo de vigencia de las medidas extraordinarias y que por tanto es impostergable que sean discutidas. ¿Qué parte es la más sensible para las pandillas y que es en las que usted cree que puede estar reaccionando sobre las medidas extraordinarias? ¿Tiene que ver con el aislamiento, con la incomunicación o con la imposibilidad de que puedan comunicarse hacia el exterior? ¿O qué es lo más sensible? Bueno, en general lo sensible es que la delincuencia ha tenido en el pasado el control del sistema penitenciario y que hoy el Estado ha trabajado por recobrar ese control, garantizar la seguridad a través de diferentes medidas que en conjunto son las que han afectado seriamente la operatividad que el crimen organizado tuvo en las cárceles en el pasado. ¿Usted puede dar fe de que efectivamente se ha recuperado el control en las cárceles a nivel nacional? Por supuesto que estamos progresivamente tomando cada vez mayor control. Hemos tomado el control, se ha garantizado el corte de las telecomunicaciones, lo cual ha constituido un grave daño a la operatividad de estos grupos, puesto que les permitió antes, aún estando en la cárcel, seguirse comunicando hacia afuera y dirigiendo y coordinando. Y algo bien importante es que desde el 2016 los resultados de la operación Jaque y las siguientes, el 2017 y el 2018, dejaron al descubierto que los cabecillas de estos grupos que están en las cárceles, aún estando en las cárceles, tenían la decisión del uso de esos bienes, el uso de esos recursos obtenidos de forma ilícita. Y las medidas extraordinarias han venido a cortarles esa posibilidad. Además de eso, están restringidos en su libertad ambulatoria, se les impide salir
de las cárceles, de forma que incluso para las audiencias judiciales y todo tipo de diligencias de carácter judicial, se ha establecido en conjunto con el órgano judicial un sistema de audiencias a través de videoconferencia, con lo cual ellos están aún más limitados de su libertad, y todo eso les ha ocasionado un grave golpe, ha constituido un fuerte golpe del cual ellos, pues por supuesto que no quieren que continúe, y han hecho y harán esfuerzos para revertir tales medidas. ¿Y usted cree que sí, efectivamente le han cortado el flujo de dinero, les han cortado la comunicación? Porque en redes sociales circuló esta semana, bueno, en el contexto de las últimas horas del asesinato de policías, y no sé si usted lo habrá conocido en WhatsApp, incluso circulaba una supuesta carta de comunicación que habrían tenido pandillas desde el interior de los centros penales hacia sus compañeros que están fuera, ¿no?, para que incrementaran los ataques hacia algunas personalidades políticos, incluso dentro de esa lista. ¿Eso ha ocurrido o no? Bueno, hemos cortado las telecomunicaciones en el sistema penitenciario. Antes la comunicación vía teléfono celular era fluida, era, digamos, algo muy común, muy corriente. ¿Esto con el uso de bloqueadores? Bueno, tenemos un sistema de bloqueo que está siendo sustituido por una solución permanente más eficaz y que ha mantenido garantizado el corte de las telecomunicaciones, lo cual lo podemos decir a través de mediciones que continuamente se hacen y que nos arrojan el hecho, pues, que efectivamente está habiendo un corte de telecomunicaciones bastante efectivo. En segundo lugar, la prohibición de las visitas familiares, que aunque la visita familiar es un derecho que la población privada de libertad tiene en general, pero que en los 6 centros, con medidas extraordinarias, desde la implementación de estas medidas, están suspendidas, dado que hay suficientes casos de investigación que nos indican que las visitas familiares también han jugado, dentro del ámbito de los grupos de pandillas, ese rol de ser el puente de comunicación hacia el exterior. Pueden existir, y de hecho ha habido casos en los cuales así nos lo indican, que existan otras formas de comunicación. O sea, por ejemplo, ¿es imposible al 100% romper con el vínculo de comunicación? Bueno, por ejemplo, tenemos el problema de varios profesionales del derecho que, bajo la cobertura de ejercer la defensa técnica, pues han jugado ese rol. Es decir, la comunicación que les ha permitido, como ya dijimos, antes dirigir la criminalidad, la hemos cortado. Y estamos de forma progresiva cada vez más tomando mayor control y seguridad. Esa es una medida impulsada por el Estado, por todas las instituciones del Estado, de las que más daño, de las que más perjuicio le ha ocasionado a la criminalidad en el país, y como hemos dicho, estamos en una coyuntura muy importante en la cual se debe tomar una decisión sobre el futuro del sistema penitenciario en el país. Pero eventualmente esa decisión, ese futuro, ¿usted lo ve entonces en manos de Asamblea Legislativa? Bueno, está, por supuesto que depende de decisiones de la Asamblea Legislativa, puesto que hemos presentado ya desde hace varios meses un proyecto de reforma a la ley penitenciaria para que algunas de las medidas por hoy extraordinarias pasen a ser incorporadas a la ley de forma permanente. Es decir, las medidas extraordinarias es una etapa que debemos de cerrar y que en 2 años nos ha permitido tomar este control del que hemos hablado. O sea, hay suficiente evidencia para demostrar a los diputados de que la efectividad de las medidas prácticamente están obligando entonces a que se conviertan en medidas permanentes. Bueno, ha habido bastantes oportunidades en las que hemos sido llamados, pero no solo nosotros, sino también el presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el señor Fiscal General de la República, y nosotros también representando al Ejecutivo como Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y hemos coincidido en lo positivo,
lo que nos han permitido las medidas extraordinarias y que por lo tanto deben de continuar. Pero deben de continuar, por supuesto, en primer lugar, tomando en consideración que aquellos derechos que las medidas extraordinarias han limitado, han restringido, deben de rehabilitarse. Nosotros estamos en total acuerdo con eso. La etapa de medidas extraordinarias debe de superarse, porque ya cumplió su rol, ya cumplió los objetivos para los cuales fue definido. Sin embargo, las medidas nos han permitido tener determinadas normas y disposiciones que son necesarias para que el control y seguridad en el sistema penitenciario se mantenga, como por ejemplo el corte de las telecomunicaciones o por ejemplo las visitas familiares, que si bien deben de restablecerse, estamos en total de acuerdo con ello, pero bajo condiciones que permitan control y seguridad. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más de 8 en punto. Volvemos. Ministro Ramírez Landaverde, el pasado 30 de julio la Universidad Centroamericana escribió y publicó un editorial que titularon "Ante el riesgo de normalizar el abuso". No sé si tuvo la oportunidad de leerlo, pero bueno, lo que tenemos ahí es un full pantalla justamente de algunas partes más relevantes, digamos, de ese editorial, donde ellos están señalando, por ejemplo, que el problema de la propuesta ministerial, dicen, es que deja en manos de los directivos del sistema penitenciario, no de los jueces, la decisión de aplicar con más o menos rigor las medidas. Y esto posibilita que en la práctica los directores de centros penales impongan castigos a detenidos que aún no han sido condenados. Hay más detalles, por ejemplo, también en el último párrafo que estamos viendo ahí en el full pantalla, dice que el hecho de que casi todas las instancias de seguridad y de vigilancia penitenciaria estén en manos de la Policía Nacional Civil, esto es otro argumento en contra de las medidas extraordinarias. Y en la persecución del delito, la corporación ha cometido diversos abusos, muchos de los cuales, dice, han quedado impunes a causa de la profunda debilidad de los controles internos y la inutilidad de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. A eso agregan, por ejemplo, la posibilidad de que puedan haber abusos de autoridad, excesos, la mezcla con delincuentes que han cometido graves crímenes en un peligro que incluso, dice, para la misma sociedad. ¿Cómo analiza entonces esta posición de la Universidad Centroamericana sobre estas medidas y justamente de lo que estamos hablando, que es una decisión que deberán tomar los diputados en Asamblea Legislativa? Bueno, es una posición respetable de un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos al cual nosotros respetamos y con quienes trabajamos de manera conjunta diferentes proyectos. Pero por supuesto no estamos de acuerdo en algunas de las interpretaciones que ellos hacen, por ejemplo, que no debe apoyarse las medidas porque actualmente el sistema penitenciario está en manos de la policía, dicen ellos. Es como que dijeran que el ministerio está en manos de la policía porque hay un profesional de la policía actualmente en el cargo de ministro. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Efectivamente, en la titularidad de la Dirección General de Centros Penales hay un profesional que viene de la policía, pero eso no tiene nada que ver con el hecho pues que él sea la policía la que imponga, digamos, su criterio, su voluntad en el sistema. O sea, ¿usted no ve que la policía con sus mandos importantes se esté copando entonces? No tiene ninguna relación, a lo cual pues no estamos de acuerdo con esa aseveración. En segundo lugar, ellos describen lo que actualmente son las medidas extraordinarias. Actualmente sí debemos decir las medidas extraordinarias que tienen vigencia hasta octubre de este año, sí nos dan facultades discrecionales que nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, de traslados, sin el control de los jueces. Pero esa discrecionalidad no les está llevando a cometer abusos, pregunto. No, es decir, tenemos facultades discrecionales, pero emitidas por ley, no estamos acá. O sea, no es que alguien decide por su voluntad y disposición y ahora hago este movimiento. O sea. No, porque están establecidas en la ley, sí. Pero sí son medidas, digamos, que actualmente el ministro tiene facultades de tomar sin que las mismas estén bajo el control judicial. Pero eso es actualmente. Las medidas extraordinarias nos han permitido
contar con esas facultades para mantener el control y seguridad. Pero el proyecto que hemos presentado, que busca reformar la ley penitenciaria para que algunas normas, las más básicas, las más elementales, que tienen las medidas extraordinarias, sean incorporadas a la ley penitenciaria, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, el control judicial. Quitaríamos ya las facultades discrecionales y las decisiones administrativas quedarían sujetas al control de los jueces, en este caso de los jueces de vigilancia penitenciaria. O sea, todo pasaría por la decisión de los jueces penitenciarios. Es decir, las decisiones administrativas, en este caso del director general de centros penales y las demás autoridades de esa institución, quedarían sujetas a procedimientos ya de carácter ordinario, es decir, quedarían sujetas al control jurisdiccional. En segundo lugar, hemos tomado en cuenta para la propuesta que formulamos los diferentes estudios, los informes que organismos nacionales e internacionales han hecho respecto al sistema penitenciario salvadoreño. De forma que en ningún momento, perdone ministro, en ningún momento, por ejemplo, las disposiciones, una vez que se conviertan en disposiciones permanentes, implicarían contravenir disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo. No, porque precisamente a eso nos referíamos. Hemos tomado en cuenta los estudios y los informes, por ejemplo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Relatora Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales, que ambos funcionarios pues se refirieron a la situación del sistema penitenciario, y además hemos tomado en cuenta las conclusiones de otros estudios. Es decir, todas aquellas libertades o derechos que han sido limitados por medidas extraordinarias serían restablecidas, pero como ya señalábamos anteriormente, de forma que éstas no constituyan un riesgo o un peligro para la seguridad. Y aquí seamos claros en una situación. Es decir, aquí la criminalidad ha estado jugando con varias armas. En primer lugar, con la violencia, como ya dijimos. Y en segundo lugar, a través de estos mecanismos. Y ahí hay que ser claros al respecto. Tenemos suficiente conocimiento de todas las gestiones que la criminalidad ha hecho con el propósito de exponerse ante el público como víctimas. Y entonces, como víctimas esto de la acción. Sacar el tema de derechos humanos. El tema de los derechos humanos ha sido puesto en primer plano en este periodo, en el cual, si algo podemos decir del sistema penitenciario hoy por hoy en El Salvador, es que los problemas históricos, estructurales, son los que hemos ido atacando: el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación. Eso es lo principal, los principales esfuerzos de país respecto al sistema penitenciario han sido esos. Cuando iniciamos esto, teníamos una sobrepoblación del 400%, la hemos bajado a más de la mitad. No existía ningún programa de rehabilitación. Hoy el programa Yo Cambio es un programa símbolo, no del gobierno, sino del país, conocido y reconocido internacionalmente. No podemos decir que estamos ante un sistema, un estado de cosas que busca violentar esos derechos y esas garantías. Todo lo contrario, a lo que estamos acá es de una criminalidad que trata de dar una cara de víctima y con eso sorprender a las instituciones. Ante eso estamos. ¿Hay instituciones que se han dejado sorprender con el tema de derechos humanos? Pues esperamos que no se dejen sorprender. Esperamos que se imponga pues un abordaje técnico, un abordaje profesional de la problemática, que es lo que el país requiere. Lo que sí no puedo dejar de mencionar es que hay fuertes intentos por diferentes medios, y este es uno, y el uso de la violencia es otro mecanismo con el cual la criminalidad busca incidir en las decisiones del Estado, de forma que somos nosotros los salvadoreños los que debemos decidir el sistema penitenciario que queremos. Queremos un sistema humano, rehabilitante, pero seguro, y que no sea un factor de riesgo para la seguridad de los salvadoreños.
que no vuelva a caer en las manos del crimen, que ha decidido en el pasado qué se hace y qué se deja de hacer dentro de las cárceles del país. De acuerdo, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de 8 en punto, ya volvemos. Ministro, sobre el tema anterior entonces, para cerrar sobre ese segmento de las medidas extraordinarias, entonces ni siquiera se puede pensar en este momento de que el país tenga, ni siquiera, pregunto, ¿lo han ustedes analizado la posibilidad de que el país pueda entonces renunciar a convenios internacionales en materia de derechos humanos para profundizar estas medidas? En ningún momento. Al contrario, de lo que nos hemos preocupado es que a través de estas disposiciones se cumplan aquellos compromisos del país ante los organismos internacionales y en respeto a todos los convenios, tratados que el Estado ha suscrito en materia de derechos, en materia de tratamiento de las personas privadas de libertad. Y tengo que decir algo, no me lo puedo guardar, para todos los salvadoreños que no nos sorprendan con este tema. ¿Por qué hasta hoy viene la preocupación por los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Si por años han estado en bodegas de gente, en cárceles inhumanas, sin ningún tratamiento, sin ningún programa de rehabilitación. Hoy, insisto, el principal sello del trabajo en el sistema penitenciario es ese precisamente, el de impulsar la rehabilitación. Y el reto del futuro es la reinserción en la comunidad, en la familia, en el trabajo, en el sistema educativo, bajar el hacinamiento, volver nuestro sistema un sistema humano, con cárceles modernas, que cumplan con los parámetros mínimos en materia de ocupación de espacio, de agua, de alimentación. ¿Por qué hoy entonces está esta preocupación? Es decir, hoy es cuando más nos estamos preocupando por eso, pero hay que guardar el justo balance, porque tenemos una parte del sistema de 6 centros penitenciarios donde hay criminales que hoy quieren hacerse parecer como víctimas. No lo permitamos. Aquí debe de haber unidad como país, de no dejarnos intimidar y caminar juntos, no retroceder, impulsar estas medidas que son positivas para la seguridad del país. Perfecto. Ministro, y entonces el programa Yo Cambio, ¿lo van a profundizar? ¿Van a continuar con ese programa? ¿Viene algo distinto para futuro? O claro que sí. ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, lo que viene ya, esperamos ya en muy corto plazo, es ya el impulso de estos programas en algunos centros penitenciarios en los que no lo habíamos iniciado por tener población de maras o pandillas. ¿Cuántos centros penales tienen en este momento el Yo Cambio? Bueno, en este momento está en 15 centros. 15. Con una población de aproximadamente 25,000. Hay casi 15,000 que son los privados de libertad que pertenecen a estructuras de maras o pandillas, donde por la misma condición de esos centros no se había impulsado. Sin embargo, hay 2 centros ya, que es el de San Francisco Gotera y el de Chalatenango, que tienen población de maras o pandillas, donde los programas van avanzando y se van a impulsar. Y con eso vamos a comprobar que aún en el ámbito de maras o pandillas es posible la rehabilitación. ¿Cuál es la población global entonces que estaría siendo impactada? Bueno, ¿de cuántos estamos hablando? La aspiración es llegar a los 39,000. Por el momento estamos avanzando, tenemos más de aproximadamente 25,000, pero hay que tomar en cuenta también que tenemos centros abiertos, las granjas, y también los conocidos como centros de detención menor, que es aquellos centros donde está esta población que tú ves trabajando en las escuelas, limpiando las calles. Por ejemplo, lo que estamos viendo justamente este día, que vimos después de que terminó la festividad de agosto. Por ejemplo, limpiando ustedes en las playas, ¿no? Las playas, los centros turísticos,
etcétera. Esos es la población que ocupa estos centros de detención menor, es decir, hay mucho movimiento actualmente y vamos en el corto plazo, esperamos ya a el Yo Cambio, a los centros penitenciarios que tienen población de maras o pandillas, y estamos preparando ya las condiciones para que el próximo reto a encarar es el de la reinserción. ¿Cómo garantizar que si un privado de libertad adquirió conocimientos, nuevas aptitudes, pueda tener oportunidades ya una vez recupere su libertad? Pero esto ya pasa de que cómo la sociedad le abre las puertas. Y ese es el reto que viene, ese es el reto del futuro. Estamos ya sentando las bases para que ese sea el nuevo desafío que las autoridades en el futuro pues puedan impulsar. Ya una vez la rehabilitación, que es el desafío actual, pues hemos avanzado significativamente como consideramos que lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, perfecto. El tiempo se nos ha agotado. Ministro, quedamos en deuda con usted para poder conversar sobre otros temas también a futuro. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muy gentil. A ustedes. Terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana siempre a las 8 en punto. Buenas noches.